Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para este programa tenemos un montón de información sobre agricultura, sobre ganadería y también sobre cómo se puede hacer una producción de alimentos a pequeña escala asegurando su inocuidad. Al encontrarse en una región productiva de sistemas agrícolas y ganaderos, en el partido bonaerense de Tandil, los eslabones primarios de las cadenas de valor están relacionados a la producción de cultivos y ganadería bovina para carne y leche. La zona que históricamente se ha caracterizado por contar con emprendimientos orientados a la industrialización de alimentos, ha registrado un cambio en su esquema productivo con el surgimiento de proyectos de escala doméstica. Es una zona que tiene es una producción agrícola ganadera donde en este último tiempo ha ido cambiando, principalmente post pandemia. Estamos atravesando un proceso de inserción nuevamente en estos temas que obviamente a esta producción y principalmente a lo que es la producción de alimentos ha afectado bastante. Las elaboraciones de alimentos para su comercialización a nivel familiar, que se han multiplicado durante los últimos años, con un fuerte crecimiento en el periodo de pandemia, son reconocidas como pequeñas unidades productivas alimenticias orientadas a producir alimentos artesanales de bajo riesgo microbiológico y en pequeña escala de producción, en cocinas domiciliarias individuales o colectivas. Las pequeñas unidades productivas de alimentos o PUPAs son generalmente estructuras familiares que surgieron mucho durante la pandemia, principalmente porque hubo gente que se quedó sin trabajo, porque se volcó a elaborar alimentos artesanales en sus cocinas para vender, para tener una entrada de dinero. Digamos, desde el punto de vista de la ciudad. Después tenés agrupamientos de gente que produce, que se junta para producir un alimento, para elaborarlo, y las pupas están reguladas a nivel provincial con un registro, y en el caso de estas familias, de estos emprendimientos familiares que no tienen un control de bromatología, lo importante es dos temas. La soberanía alimentaria, que quiere decir la capacidad que tiene y el derecho que tenemos de elegir qué producir en términos de productividad, en términos de requerimientos nutritivos, y la seguridad alimentaria, que es asegurar que el alimento que uno puede elaborar o vender o consumir sea inocuo. Algunas zoonosis se producen cuando las personas consumen carne mal cocida o productos elaborados con ellas, infectadas por ciertos parásitos. Los hábitos alimentarios generalmente son factores determinantes en la incidencia y distribución de enfermedades en las que intervienen patógenos, bacterias, toxinas, virus y parásitos. El tema es el control. La producción de alimentos abarca una línea grande. A veces es difícil que controlar porque muchos alimentos son de origen vegetal, de origen animal, que ustedes saben porque se habla siempre de la zoonosis y de las enfermedades que se transmiten por alimento. Entonces, controlar esos parámetros microbiológicos es un tema que nos concierne a todos. En muchos casos, cuando uno se asegura de la marca y de que la producción es segura, a veces es inevitable que pueda surgir algún caso de algún riesgo microbiológico, pero uno se ampara en la legislación. El tema es que cuando estos alimentos se producen en una casa o en una cocina, uno tiene que asegurar que esos alimentos que se venden y que le aseguran a la familia que son vulnerables y que necesitan, para su entrada económica vender ese alimento, que ese alimento sea inocuo, que sea seguro para la gente que lo consume.
La seguridad alimentaria en Tandil es una premisa abordada por la UNICEN mediante un programa de diagnóstico, monitoreo microbiológico y capacitación a emprendimientos familiares dedicados a la elaboración de alimentos, con el fin de prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. Es un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria que es un proyecto de acompañamiento a las pupas. Se hizo en forma interdisciplinaria, no solamente con los investigadores de la universidad, digamos con los investigadores de mi laboratorio, que son de CONICET, que son de SIC, que pertenecen al CIBETAN, sino también con las secretarías de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad de Veterinaria, la Secretaría de Extensión de la Universidad, con el Programa de Economía Social y Solidaria y el Programa Consuma Dignidad, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, que está haciendo un gran trabajo con pupas, y cuyo responsable es el doctor Jorge Taylor, y bromatología del municipio. Nos presentamos a la convocatoria Argentina contra el Hambre, ganamos el subsidio y la idea era un poco esto, tratar de acompañar a las familias, hacer un relevamiento de cuántos emprendimientos había en Tandil. Había cerca de 90 pupas, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con 30 en la parte microbiológica. Con la Facultad de Ciencias Humanas estamos haciendo un relevamiento social y económico y nosotros nos encargamos de la parte microbiológica. Durante la pandemia creció muchísimo el número de pupas. Hicimos una georreferenciación para ver dónde estaban ubicadas. Y ahora es como que se está movilizando un poco y hay algunas familias que han cambiado su rubro, hay algunas familias que se juntan a producir en lo que son las cocinas comunitarias para vender alimentos, distintos tipos de alimentos. Entonces estamos en la etapa de muestreo, llevamos 15 pupas muestreadas con análisis generales de coliformes totales, mesófilos, digamos todavía no llegamos a la parte de patógenos, y encontramos que nosotros tomamos muestras de las manos, de las mesadas, de los utensilios, tuppers, cuchillos y el alimento que elaboran, por supuesto, y estamos encontrando sí que la mayor proporción, digamos, de contaminación que no cumple con las normas es manos y utensilios. El proyecto de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN procura replicarse mediante un plan de elaboración de manufacturas en otras regiones y municipios de la provincia, a partir de la detección microbiológica tanto de bacterias indicadoras de contaminación como la detección de patógenos y de factores de riesgo. Asimismo, además de la capacitación de los integrantes de las pupas, se elaborará un manual de buenas prácticas. Nosotros hacemos un acompañamiento, les devolvemos un informe, les decimos cómo modificar lo que están haciendo mal. Estamos trabajando con gente de Santa Fe con el doctor Marcelo Signorini para hacer la parte de análisis de riesgo y poder hacer un manual que se pueda replicar en otros municipios teniendo en cuenta qué es lo que encontramos. Como acabamos de ver, la salud comienza por lo que comemos y queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar qué se puede hacer con los pasivos ambientales.
En la producción agropecuaria, algunos sectores están orientados a producir de manera sustentable. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado en su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo, y en particular el primario, es generador de desechos de un alto impacto sobre el medio ambiente. En particular, todo lo que está relacionado con producciones animales concentradas, ¿no? Que son las que más impactan en cuanto a la acumulación de residuos. Tenemos todo lo que es el procesamiento de estiércoles y purines, que los vemos más bien como semisólidos que van saliendo de salas de crianza o parideras, que suelen surgir de los sistemas de drenaje de los corrales de feedlot. Entonces, básicamente, se tienen que promover técnicas de tratamiento de esos estiércoles, que muchas veces pasan por sistemas de compostaje, y de los purines, que ya llevan quizás a maniobras más ingenieriles del tipo de la generación de lagunas de decantación y de tratamiento. Frente a la intervención sobre el medio ambiente de la producción agropecuaria, algunos sectores están impulsando proyectos orientados a construir un modelo productivo sustentable en términos ambientales y económicos a partir de la generación de biogás. La biodigestión es un proceso anaeróbico en el cual el objetivo final es poder producir gas metano. Que el gas metano, bueno, se puede utilizar ya sea para la generación de electricidad, principalmente a nivel domiciliario, no domiciliario, sino a nivel de campos, digamos, para poder abastecerse, y también que puede llegar a aportar a la red eléctrica en algunos casos. Nosotros venimos trabajando a través de un PEIDIT con otro grupo, por ejemplo, un PEIDIT tenemos con la bioeléctrica de Alvear, por ejemplo, donde ellos generan biometano justamente para abastecer la red eléctrica de Alvear. Bueno, nosotros estamos involucrados desde la microbiología, principalmente, una es el aporte de silajes, en este caso de cañas, de arundo, que van a ser utilizadas luego para la biodigestión. Y también asesoramos un poco sobre el proyecto, ¿no? sobre lo que es todo el sistema de biodigestión. Las bacterias metanogénicas son un grupo especializado de bacterias anaerobias que descomponen la materia orgánica y forman metano, un combustible que se genera en medios naturales o en biodigestores, producto de las reacciones de biodegradación de la materia. Hay procesos como son anaeróbicos, microorganismos anaeróbicos, hay procesos de fermentación principalmente y de metanogénesis, que es el proceso final, digamos, actúan las metanogénicas al final del proceso, ¿sí? Primeramente se necesita alimentar esos biodigestores con concentraciones de carbono y de nitrógenos apropiadas, justamente para que las bacterias empiecen a degradar ese carbono y empiecen a obtenerse dióxido de carbono, que es en realidad el sustrato que van a utilizar las bacterias metanogénicas para producir el metano. En los sistemas de producción intensiva en feedlot, uno de los aspectos con implicancia ambiental es el destino de los efluentes líquidos y sólidos. Diferentes factores influyen en las características químicas del compost de corral y, debido a su composición, es posible su reconversión en activo ambiental con su empleo en los biodigestores. Principalmente son purines de cerdo, también se está utilizando mucho residuo de feedlot, y bueno, en algunos casos también la parte avícola, la cama avícola también se utiliza para alimentar esos biodigestores. Pero siempre tiene que ir en equilibrio con algún silaje
se usa mucho silaje de maíz, pero por un tema de costo es como que se está tratando de reemplazar por otra materia orgánica. Por eso se busca otras alternativas. Pero tiene que haber, digamos, un equilibrio entre todo lo que tiene que ver con los residuos pecuarios a nivel estiércoles, y lo que se le agrega a nivel materia orgánica por algún cultivo o demás. Fibra, ¿no? Carbono. Los principales problemas ambientales generados por la producción agropecuaria moderna están asociados a la degradación del suelo, la contaminación del ambiente y la pérdida de biodiversidad. Frente a esa realidad, desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN, se impulsan trabajos de valoración del compost generado en los sistemas productivos. Ahora estamos por presentarnos a un proyecto, a un PIO, para empezar a trabajar no solamente biodigestión, sino biodigestión y compostaje. Compostaje principalmente de aquellos productos de desecho que salen del biodigestor, ¿sí? Lo que le llamamos biosoles, ¿sí? Esos deberían ser compostados antes de también de poder ser utilizados como compostaje, ¿no? Entonces estamos por empezar a presentar un proyecto, un PIO, justamente con suelos para trabajar en biodigestión y compostaje, pero en este caso de residuos domiciliarios, orgánicos domiciliarios, para empezar un poco a ver cómo es ese proceso, ese sistema. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La avena es una de las principales fuentes de forraje verde en una amplia zona de la región pampeana. Y para ver de qué manera se puede mejorar su manejo, compartimos con ustedes este informe. Con el aumento de los rindes agrícolas, la ganadería registró un reordenamiento afectando la producción de cultivos asociados a la cría del ganado, como la avena. Sin embargo, con la recomposición de la ganadería, el cultivo conserva superficies. En general sigue siendo un cultivo importante, a pesar de que nosotros decimos que es un cultivo menor. Está ocupando 1.300.000 hectáreas según las estadísticas y probablemente sea mayor la superficie, con un destino principal que es el forrajero. También estos últimos años se está usando la avena como cultivo de cobertura, lo cual ha generado también una mayor superficie de siembra, que por ahí no se contabiliza porque bueno, tiene un periodo más acotado de uso del suelo y a lo mejor no lo hacemos visible, pero bueno, es uno de los usos que se le está dando al cultivo también. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación, con propósitos productivos. Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Hacemos referencia a cultivos de servicio, a cultivos ya sea puros o tratamos de que sean en mezcla, que realmente nos aportan distintos servicios ecosistémicos, ¿no?, en nuestros sistemas productivos. Estos servicios pueden ser la fijación biológica de nitrógeno, hoy tan importante por el costo que tienen los fertilizantes, la cobertura del suelo. Antes eran cultivos de cobertura, hoy son cultivos de servicio porque esta cobertura es uno de los servicios, de los tantos servicios que nos brindan estos cultivos. Protección contra la erosión, competencia con malezas también tan importante en nuestros sistemas. Así que bueno, un sinnúmero de servicios que nos están dando estos cultivos. Los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, cultivos ecosistémicos, que tienen varias designaciones, en general tratan
dos cosas. Por un lado son incluidos en la rotación de renta, dentro de los cultivos de renta que hace el productor, son incluidos, digamos, en un principio para mitigar algún problema. Es decir, tratar de reducir algún efecto negativo que tienen los cultivos de renta sobre los recursos naturales, sea el suelo, el agua, ¿no es cierto? Pero también pueden ser incluidos sin necesidad digamos, de mitigar o de resolver ningún problema, como una oportunidad. Una oportunidad, digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, de fijarse parte del nitrógeno del aire a través de una leguminosa y no tener que comprar fertilizante, por ejemplo, o reducir el uso de herbicidas, digamos, mitigando el efecto de las malezas, por ejemplo, ¿no? Es decir, oportunidades que en ese caso no estamos de alguna manera modificando, digamos, un aspecto negativo, como puede ser una compactación, como puede ser, digamos, la erosión o algún proceso, digamos, que le preocupa al productor y que ya es visible, sino estamos buscando una oportunidad. Se usa, digamos, entre dos cultivos para proteger el suelo, ese sería el fin principal, digamos. Hay otros cereales que se usan con ese fin también. Bueno, hay algunos atributos que hacen que por ahí la avena sea considerada como mejor, o por ahí el centeno para otros productores cumpla mejor ese rol, pero es uno de los usos que se le está dando al cultivo. Por ser una gramínea también es importante porque bueno, aporta un buen balance de carbono y nitrógeno al suelo, tiene una masa de raíces importante, entonces bueno, desde el punto de vista de la salud del suelo, por ahí nosotros creemos que cumple un rol importante también. Como parte de las investigaciones y ensayos, desde la Estación Experimental Barrow del INTA, se están probando avenas con doble propósito. Los que son con una aptitud granífera, además de tener un mayor rendimiento de grano, tienen una mejor calidad de grano. Eso está dado por un peso hectolítrico alto, que es lo que requiere la industria, y después otros aspectos como el contenido de proteína, la facilidad de pelado. Por ahí buscamos materiales que no tengan arista, que bueno, eso complicaría un poco el tema del procesamiento, pero bueno, básicamente es eso, y en todos los casos ponemos énfasis en el aspecto sanitario. Al implantar avena, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los cultivos antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Hay una serie de cosas básicas y muy sencillas para cumplir que hacen que por ahí una siembra se optimice y el productor pueda lograr mejores resultados. La avena es un cultivo que tiene dos momentos de siembra. Si es para forraje, se siembra temprano, desde fin del verano a principios del otoño. Si es para cosechar grano, se hace desde fin del otoño a principios del invierno, digamos. Un aspecto muy importante es la fecha de siembra. Depende de cuál sea el objetivo de uso, digamos, si uno comienza temprano a sembrar para un verdeo, hay diferencias entre los cultivares en cuanto a cuándo van a estar ofreciendo el forraje. Nosotros hacemos hincapié en la fecha de siembra, en escalonar los momentos de siembra para poder tener un mayor aprovechamiento de ese verdeo, digamos. Y en el caso de las siembras para grano, lo mismo. Los materiales que tenemos que son más apropiados para producir grano son intermedios a cortos, entonces bueno, estamos enfatizando que no se adelante mucho la fecha de siembra, que se respete y con eso se logran mejores resultados. Un aspecto importante del uso de la avena en las rotaciones es la posibilidad que brinda de alternarse con otros cultivos, brindando servicio forrajero, por lo que los trabajos del INTA contemplan materiales con altos rebrotes y comportamiento como granífera.
Si bien da pasto, es sensible a frío, entonces bueno, ese es uno de los condicionantes que tiene para usar como verdeo. La sanidad también es muy importante y bueno, que tenga capacidad de recomponerse, digamos, después de 2, 3, 4 aprovechamientos, que es lo que se puede hacer acá en la zona. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.